Gracias por la comprensión. Como ayer vimos el liderazgo y la personalidad, vamos a hacer un pequeño resumen para empezar con el siguiente tema, que es el desarrollo ya de la personalidad. Ok, empecemos. El liderazgo y la personalidad. La personalidad no se desarrolla en el vacío, sino en un contexto social. Dentro de los grupos humanos surgen dinámicas, la influencia donde se destaca la figura del líder. El estudio del liderazgo es fundamental para comprender cómo se organizan y se dirigen las conductas colectivas. La definición es la influencia interpersonal ejercida en una situación dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos. No es solo mandar, es influir, eso es el liderazgo. Los elementos del liderazgo. Para que exista el liderazgo deben interactuar tres factores fundamentales. El líder, con sus características y su personalidad, los seguidores, el grupo y sus necesidades, la situación en el contexto y los objetivos. El líder es la persona capaz de influir en los demás. No existe un prototipo único de personalidad para ser líder, pero suele destacar ciertos rasgos. La capacidad de comunicación, de inteligencia emocional, la confianza en sí mismo y la visión del futuro. Los seguidores. No hay un líder sin un grupo. Los seguidores no son agentes pasivos. Aceptan o rechazan la influencia del líder. El liderazgo depende de las necesidades del grupo. Un líder es aceptado cuando el grupo percibe que esa persona puede satisfacer sus necesidades o guiarlas a la meta. La situación. El liderazgo es situacional. Una persona puede ser líder en un contexto, por ejemplo, en un incendio, y seguidor en otro, ejemplo, en una clase de matemáticas. Factores situacionales, tipo de tarea, la presión del tiempo y recursos disponibles. Estilos de liderazgo. Según cómo el líder interactúa con su grupo y toma decisiones, se clasifican tradicionalmente en tres estilos principales: el autocrático, el laissez-faire y el democrático. En el liderazgo autoritario o democrático, el líder tiene una consigna: yo mando y tú obedeces. El líder determina toda la política, toma las decisiones sin consultar al grupo, dicta los pasos y técnicas a seguir, se mantiene alejado personalmente de la participación activa del grupo, a no ser para demostrar que él también trabaja. También tenemos los efectos del estilo autoritario. Las ventajas: son eficaces en situaciones de emergencia o cuando se requiere decisiones rápidas. Las desventajas: puede generar hostilidad, agresión o apatía en el grupo. Reduce la creatividad y la motivación intrínseca. El liderazgo de laissez-faire. Su consigna es dejar de hacer y dejar pasar. Tienen libertad completa para el grupo. El líder participa lo mínimo posible. Provee los materiales, pero no interviene en la discusión ni en la toma de decisiones. No evalúa ni regula el curso de los acontecimientos. Sus efectos. Las consecuencias. A menudo resulta en baja productividad y trabajo de mala calidad. Puede generar caos, confusión, si el grupo no es altamente experto o maduro. El líder democrático. Decidamos juntos. Esa es su consigna. Se trata a todos como colaboradores. El líder actúa como moderador, no guía. Se ofrece alternativas para que el grupo elija. El líder intenta ser un miembro más con el ejemplo. Efectos y estilos democráticos. Los resultados. Suele generar mayor satisfacción personal y cohesión grupal. El trabajo es de mayor calidad. Fomenta la responsabilidad individual y la creatividad. Otros tipos de liderazgo.
Además de los estilos clásicos, el autoritario, democrático o laissez-faire, existen otras clases de direcciones bastante frecuentes. En estas dependen de la personalidad muy especiales que imprimen características particulares a la dinámica del grupo. El maquiavélico, las características generales. Este tipo de líder es bastante especial y estratégico, en un sentido negativo. Sus prácticas básicas se fundamentan en la intriga, la maniobra y la conspiración. Su consigna es dividir para reinar. El líder maquiavélico evita a toda costa la cohesión del grupo, evita reuniones, evita reunir a todos sus subordinados al mismo tiempo, prefiere consultar con cada persona por separado, promueve la competencia y sentimientos negativos entre los miembros para dividir. El desenlace del maquiavelismo. Aunque puede mantener el control por un tiempo mediante la manipulación, este estilo no es sostenible a largo plazo. La colectividad termina por reconocer su juego y lo abandona. Tenemos el líder inestable. Tiene una personalidad con intereses variados, que no le permite profundizar en ninguno. Su atención es volátil y cambia de foco constantemente. Las consecuencias en el grupo. El impacto en los subordinados es la confusión y la ineficiencia. Falta de seguimiento. Sus dependientes no logran seguir sus instrucciones. Vuelven a dar nuevas instrucciones diferentes cuando todavía no ha terminado de cumplir las primeras. El equipo nunca sabe cuál es la prioridad real. El líder paternalista. Su herramienta de poder emplea dos elementos como fuerza de poder, la bondad y el afecto. Basa su liderazgo en un reconocimiento emocional más que en la competencia profesional. Su mecanismo de manipulación, aunque parece benévolo, es un estilo manipulador. Manipula a sus subordinados a través de los sentimientos. Mantiene una actitud proteccionista, infundiendo la dependencia de sus subordinados hacia él. Su objetivo oculto es lograr el liderazgo por la manipulación de los afectos y la sumisión de sus seguidores. A diferencia del líder democrático que busca emancipar a su grupo, el paternalista busca mantenerlos atados a su protección. Las aptitudes de un líder. El líder que es jefe a la vez debe mantener un equilibrio. Debe comunicar alegría, entusiasmo y cooperación a sus seguidores. La comprensión de los demás es muy importante en el líder. No vive aislado de la realidad de su equipo. Debe estar enterado de la situación y problema de todos. Sabe reaccionar y comprender el comportamiento de sus dependientes. Entiende cuando una conducta sale de lo habitual. Su autodominio. Se considera la sabiduría de primer nivel. Debe saber dominar y controlar sus propias reacciones. Considera todos los aspectos de la cuestión antes de emitir su opinión. No se deja arrastrar por impulso, incluso ante la agresión verbal. Busca la unanimidad. La toma de decisiones y actos de representación se basan en acuerdos de casi todos, si es posible a base de consenso. El objetivo que cada uno se sienta responsable de lo que hace y participe de las decisiones. Para lograr la unanimidad y responsabilidad compartida, el líder utiliza herramientas específicas. Promueve reuniones periódicas con los miembros del grupo. Trata con franqueza los diferentes temas y fomenta la discusión abierta para llegar a acuerdos. El líder también da el ejemplo. El líder tiene las cualidades superiores al promedio de su grupo y debe demostrarlo. Hay una regla sencilla. El que va a ser el líder de los mecánicos debe saber más de mecánica que los demás. En este sentido, el líder es fundamentalmente un educador, un guía.
Con respecto al ser humano, el líder tiene un don sincero de respetar al ser humano. Trata a todos con cortesía y sin hipocresía. Su actitud tiene una gran utilidad práctica, pues las actitudes del líder influyen en sus auxiliares. El efecto de imitación. Los subordinados tienden a imitar al líder. Si el líder muestra una irritación, esa irritación prolifera en todo el ambiente. Una agresión no descargada se descargará en la primera oportunidad, ya sea en la familia, en la calle o en los compañeros. No existe un estilo perfecto para todas las ocasiones. El liderazgo es eficaz. El líder eficaz es aquel que puede adaptar su estilo a las demandas y situaciones y a las características de sus seguidores. La personalidad del líder influye, pero la flexibilidad es su mayor virtud. En conclusión, las actitudes del líder, la comprensión, el autodominio, el consenso, el ejemplo y el respeto son el antídoto contra los liderazgos tóxicos, como el maquiavélico, el inestable y el paternalista. El líder debe comunicar alegría, entusiasmo y cooperación y promover un rendimiento máximo. Ese es el resumen del liderazgo de la personalidad. Vamos a continuar con el tema, que es el desarrollo de la personalidad, para ya terminar y ya estemos listos para el primer examen, ¿ok? El desarrollo de la personalidad es el producto de un proceso en el que intervienen múltiples factores. Este proceso evolutivo se da a través de las relaciones de las personas. Va desarrollando con los otros, que interactúa con ellos. Desde esta perspectiva histórica analizaremos las diferentes etapas. El desarrollo de la personalidad se refiere al proceso continuo de formación y evolución de las características psicológicas de comportamiento que definen a una persona. Los factores que intervienen en la conformación de la personalidad interactúan de dos tipos de factores, los factores innatos y los factores adquiridos. En los innatos tenemos aquellos los que nacemos biológicamente o son hereditarios, como ser el color de ojos, la altura que tendremos, nuestro temperamento, que puede ser introvertido, extrovertido. También tenemos los factores adquiridos de la naturaleza social y cultural. Dependen del aprendizaje y del entorno, como puede ser el idioma que hablamos, las habilidades sociales que aprendemos, nuestras creencias, etcétera. Esos son los factores adquiridos. La importancia del vínculo. En el desarrollo de la personalidad tienen una importancia fundamental las relaciones que la persona va desarrollando con los otros que interactúan con ella. Los padres, los cuidadores que influyen en el desarrollo social y emocional de este vínculo impacta en la seguridad y la confianza y en sus relaciones futuras del niño. La gestación. La gestación es el inicio. Desde el momento de la gestación hasta el nacimiento, el ser humano en formación recibe influencias biológicas. Estas influencias van determinando su estado del ser físico. Influyen en la formación de la personalidad del bebé y en su interacción entre madre y feto y en su apego postnatal. La gestación y su influencia ambiental. Es la base de la estructura de la personalidad. Está en la etapa prenatal. La influencia materna, aparte de la herencia, influye el ambiente transmitido a través de las reacciones de la madre a las situaciones exteriores que ella vive. El feto experimenta sensaciones que conforman posteriormente su estructura. El estado emocional de la madre, como ser la alegría, la ansiedad, el miedo, la emoción, con también los cambios que produce en su cuerpo, el ambiente familiar, los cambios físicos, también las náuseas, las molestias propias del embarazo, influyen en el desarrollo del sistema nervioso del bebé
y todo lo que la madre experimenta, el bebé también lo percibe. La primera infancia. Bueno, aquí en la gestación, en la influencia ambiental, ¿ustedes han conocido a alguna persona en gestación? ¿A su mamá, a su hermana, cuñados o amigos? A ver, quisiera saber alguna experiencia. Profe, la gestación en influencia ambiental son los cambios que tiene la madre cuando está embarazada. Claro, o sea, todo lo que le influye en el ambiente, porque hay un vínculo entre madre y bebé. Todo lo que la madre experimenta, el bebé también lo siente, ¿no? Y quería saber cómo es que, si conocen a alguien, cómo vio su proceso de embarazo, digamos, ¿no? Mi tía, profe, mi tía se embarazó. ¿Cómo era su evolución? Por Mm, ejemplo, yo fui madre y cuando yo me sentía alegre, el bebé se movía. O sea, esas experiencias, o sea, son bonitas. O cuando yo estaba triste, el bebé se bajaba, o sea, la panza quedaba dura, así. O sea, con todas mis emociones, el bebé también las percibía. Por eso quería ver si ustedes, y mi esposo también, cuando él hablaba, el bebé se movía, o sea, lo reconocía también, ¿no? En la voz. O sea, ¿tuvieron alguna experiencia así o vieron de una Yo persona? puedo contar Desde una. muchos dolores. El bebé cuando yo me acercaba a su panza se movía también la bebé. Era niña. A ver, de bonitas experiencias. O también cuando yo tenía una amiga también, a ver, Stephanie, por favor, tu aporte, tu experiencia. De mí, cuando yo lloraba, más bien el bebé pateaba y como que me animaba a dejar de llorar y cuando escuchaba la voz de mi papá, se aplanaba mi panza, no se veía que tuviera panza yo. Va, ¿y tu padre? ¿Cómo era tu relación con tu padre o cómo era tu padre de su Eh, carácter? bueno, en ese tiempo que pasó es porque nadie sabía que yo estaba embarazada. Ah, ve, entonces había ese vínculo tuyo de quedarse planito, como en stop, para que no se diera cuenta. Entonces, viste, desde bebé ya nos ayudan, desde efecto ya ellos perciben su realidad, su entorno a través de la madre. Gracias por tu aporte. Janet, Buenas noches. Yo quería contar que cuando estuve embarazada, yo era una persona de que comía cebolla o la olía la cebolla y la repugnaba. Y eso yo decía, ¿por qué si siempre a mí me gustó la cebolla? Y no entendía yo por qué, no podía comerla la cebolla. Y al pasar el tiempo, cuando tuve mi hijo, ya mi hijo tuvo 3, 4 años, ahí recién entendí de que era el bebé el que rechazaba la cebolla, que no era yo, digamos. Entonces digo, el bebé se manifiesta. sí, ellos manifiestan sus gustos, o qué es lo que, o también hay gustos extraños que tienen, ¿no? A veces a mí me gustaba la palta con azúcar, no sé, y siempre yo comía palta pero con sal, nunca con azúcar, entonces son deseos, yo pienso también, como dice, del feto, del bebé, que tienen esa relación. ¿Alguien más? Bueno, Gracias por tu aporte, Janet. ¿Alguien más? profe, ¿Sí? mi mamá me ha dicho que cuando estaba embarazada de mí también tenía mucho antojo, o sea, comía de todo, comía fruta, verduras, así, tenía, o sea, gustos así raros, pero bueno, ahora de todo lo que come, a mí no me gustan algunas cosas, o sea, a diferencia de que cuando come las mismas cosas que cuando come la madre, lo mismo le gusta al hijo, pero a mí no me gustan. Sí, pasa eso fenómeno, que hay cosas que al niño le gusta, pero que la madre come, pero cuando ya pasa el embarazo, ya nace el bebé, dice, ay, ¿por qué lo comí? Y es que le gustaba al bebé, entonces el bebé también se manifiesta, ¿no? Con sus Por gustos. ejemplo, yo tomaba mucha leche, pero ahora ya no me gusta la leche y me empalago.
Sí, también pasa. Gracias por tu aporte, Angélica. Stephanie, tengo la manito levantada ahí. No, me olvidé. Ah, ya. Bueno, continuamos entonces. Gracias por su aporte. Estén atentos para los aportes. Tenemos también la primera infancia, diferencias individuales, ya cuando el bebé ya ha nacido. Si bien todos los recién nacidos son muy semejantes en sus reacciones, existen entre ellos diferencias individuales que nos muestran ya el inicio de su personalidad. En el primer año de vida, durante esta etapa, cobra más importancia la relación de la madre con el niño, su conducta maternal, sus cuidados y mimos proporcionados, la exclusividad o no del trato entre la madre y el niño. La personalidad de la madre es primordial en la conformación de la personalidad del ser humano en el desarrollo. A través de ella interviene el ambiente social, determinado si existen tensiones, si existe tranquilidad, si existe movimiento o calma alrededor del niño. A ver, en estos primeros años de vida, ¿ustedes han conocido a un niño, así a una madre con su niño? ¿Cómo es el trato del niño con la madre? ¿Han visto sus cuidados, sus mimos? Y si cuando el niño llora o necesita algo, la madre corre así a ver alguna experiencia. Nadie, ninguno. ¿Alguna experiencia que hayan tenido con los niños, con bebés? Yo, profe, Sí, por ejemplo, mi hermana, digamos, cuando nació su hijo, en ya. vez que ella sea más atenta, o sea, yo era más atento a su hijo, lloraba, no sé, se cagaba, dije, ya pues yo era el que le decía todo, aunque ella lo hacía todo, ¿no? Pero digamos, yo, no sé, me preocupaba, dije, Claro, porque los bebés inspiran ternura, pero sí, también todo eso les marca a los niños, porque en esta etapa del primer año de vida es muy importante el trato y la relación de la mamá con el bebé. Si ella lo desatiende, por ejemplo, ya el bebé va teniendo pequeños espacios de ahí de sentimiento, porque ella tiene ahí sentimientos básicos ya, como son la alegría, la tristeza, y cuando él siente un desapego, así una falta de cuidado, él ya se siente triste, digamos, ¿no? Ya va experimentando sus emociones. ¿Algún otro aporte? Gracias por tu aporte, David. ¿Alguna otra experiencia? ¿Sí? Dicen, en mi caso es igual, o sea, cuando mi hija se cae o llora de cualquier cocina, yo igual ya estoy encima ahí viendo qué le pasa, qué no le pasa. Pero acá, como yo vivo con mi suegro, acá a veces me dicen que, ¿por qué corres así rápido? ¿La vas a hacer, llorona o cosas así? Me dicen. Ah, no, en esta etapa uno es bien importante, tiene que hacer caso a todo lo que el bebé les dice, porque ustedes son su fuerza, son su seguridad, y si ustedes no los atienden, van a tener pequeños problemas, como le digo, de tristeza, ya sus emociones van a ir cambiando. Entonces uno tiene que estar ahí atentos a los bebés, ¿no? Para enseñarlos, protegerlos, contenerlos cuando ellos están llorando, porque los niños, su expresión, su lenguaje de que algo les duele, algo les molesta o se sienten incómodos, es el llanto, ¿no? Es la única forma de comunicación que tienen. ¿Algún otro aporte más? Gracias por tu aporte, Luciana, creo que. Gracias. Bueno, continuemos, ya que no hay más aportes. En el segundo año de vida, el desarrollo del segundo año son las diferencias individuales que van en aumento. Es destacable la influencia del medio social en el aspecto crucial que es el lenguaje. Es una manifestación típicamente humana.
no se desarrolla si no se da unas características ambientales determinadas. Necesita del medio social. Solo puede existir teniendo como base un sistema nervioso central complejo. En esta etapa el niño desarrolla el lenguaje y la autonomía, explora el mundo que lo rodea. Con una estimulación adecuada, fortalecerá su confianza y su capacidad de adaptarse a su entorno. En esta etapa es donde aprenden a hablar, y si uno como papá no lo estimula, les cuesta mucho hablar. ¿Alguno de ustedes tuvo alguna experiencia así con niños que son muy hablantes o con niños que les cuesta hablar? Buenas noches, Lisen. Buenas noches. A mi sobrino le cuesta bastante hablar y eso que él ya tiene 3 añitos. Yo tengo otra sobrina de otra prima que tiene 1 año y medio y habla bastante más y mejor que mi sobrino, de mi primo, el hijo de mi primo. Él le está costando bastante hablar. Pero ¿cómo es la relación de los padres, digamos? ¿Le enseñan, lo estimulan? Porque es mucho en la estimulación de hablarles en todo momento para que ellos aprendan, ¿no? Porque si no les cuesta. Bueno, sus padres son separados. Él Ya. vive con su padre, que es mi primo. Por lo general, él de lunes a viernes para en su trabajo, por tanto el niño se queda con su abuela. Y mi hermana es la única que por lo general le habla, ¿no? Le enseña algunas palabras y él repite, pero igual le está costando bastante. Eso me preocupa. Es bueno la estimulación, ¿no? Hablarle en cada momento. También es bueno llevarlos, digamos, a esta edad, cuando no hay niños a su alrededor que aprendan, que ellos por imitación empiezan a hablar o a comunicarse. Es un buen ambiente las guarderías o los preescolar que son como niditos. Ahí es bueno hablarles porque ahí les desarrolla, sí o sí van a aprender a hablar, a comunicarse, porque ahí les van a hablar y ellos por imitación van a aprender. Porque generalmente los niños, cuando uno como padre no los estimula, no les está hablando a cada rato, no les está diciendo, a ver, tía, mamá, papá, o vaso, o no, o cuando ellos nos señalan las cosas, uno vamos y la agarramos y no le decimos Sí. qué es, entonces se van acostumbrando a no emitir palabras, ¿no? Solamente a señalar y ya sabe que se le va a dar, digamos, ¿no? Hay que estimularles, pasarle, ¿qué quieres? ¿Agua? Y decir, agua, o sea, sí, estimularlos. Sí, justamente algo que yo le digo al niño cuando estoy con él, ¿no? Por ejemplo, a él le gusta la soda, Ya, pero no sabe pronunciar, no sabe decir soda. Para cualquier cosa que sea líquida dice agua. a Y yo ver, le digo, aprende, se dice soda. Cuando me dice, dame agua, yo le doy agua. Le digo, se llama soda. Decís soda y te doy soda. Si no, te doy agua. Para que entienda qué es y aprenda, ¿no? A hablar. O sea, a decir cómo es. ve, ¿se acuerda que en los anteriores había el concepto de, que no tiene el concepto en su cabecita? Que el niño que dice perro, siendo otro gato, no tiene un concepto en su cabecita. Por eso hay que nombrarle las cosas, meterle en el cerebro los conceptos que tenga. Así, si está bien lo que le está haciendo. Esto es agua, le muestras el agua, y esto es soda. Y ahí ya él ya va a relacionar en su cerebro, ya no te va a pedir agua, te va a pedir soda. Es la falta de conocimiento, la falta de estimulación, ¿ve? ¿Por qué? Porque él señala las cosas y se le dan. Es ahí el problema, la falta de estimulación. Es bien importante, como dice el desarrollo del lenguaje,
cuando nosotros como adultos le fomentamos en su área vivir, digamos, ¿no? Desarrollar para que desarrolle su lenguaje, porque si no lo hacemos, les cuesta a los niños, porque no tienen conocimiento, ¿no? Sí, Lucía, gracias por tu aporte, Francisco. Dice, en esa parte, digo, cuando uno le enseña, por ejemplo, digamos, si yo le enseño a un niño o a una niña a decir algo, podría ser que ese niño o niña solamente aprenda a decir esa cosa conmigo, porque yo cuido a un bebé, que su padre es francés, y el niño medio que habla el idioma de su padre y habla español también. Entonces el niño con su padre habla en su idioma de ellos y conmigo habla en español. Entonces yo me pregunto eso, si es posible eso. ¿Y tiene su mamá? ¿Su mamá es igual italiana o es española? No sé. Su mamá igual es, o sea, su mamá es de Sucre, entonces habla español nomás, pero su padre es francés, entonces habla otro idioma. Ah, ya. Es que ahí, ¿qué pasa? Por herencia biológica tiene los dos componentes, digamos, hablar español y hablar ¿de dónde me dijiste que era el señor? ¿Francés? Francés, sí. Y tiene el idioma francés, digamos. Por herencia biológica, él va a aprender ambos idiomas, tanto de la mamá, que es el español, como del francés, que es el papá. O sea, y por eso es que te entiende a vos también, porque tiene esa en su mente esos dos idiomas, digamos. Ya viene. Sí, yo me sorprendo porque él con su madre habla español, pero con su padre solamente le habla en francés, siendo que él también habla español, pero con su padre habla solamente francés, conmigo y con su madre habla español. Eso me ¿Vio? sorprendo yo igual. Vio la inteligencia de los niños, si es nomás estimularlos y ellos van floreciendo. Por eso es bien importante los vínculos que tienen con la mamá, con el papá y también con los que los cuidan o con la gente a su alrededor, con los abuelos, los tíos. Todos tienen que ayudar y colaborar en el tema del lenguaje, de la crianza, de los valores, todo eso, porque los niños son esponjitas y van absorbiendo. Y si no los estimulan, también se van apagando, no quieren ellos aprender. Gracias por tu aporte. ¿Alguien más quiere aportar para el conocimiento? Bueno. Profe, ¿Sí? Mi tía tiene una guardería, ¿no? De que para enseñar a estimular a niños y varios de esos niñas ya saben hablar bien, saben bien el abecedario, solo hay un niño, o sea, que es autista y Ya. viene aquí en la tarde para que se le enseñe a hablar y a pronunciar. ¿Y cómo les va con el niño? Por lo que observé, mi tía le dice que ya le está así yendo bien, o sea, pronuncia, pero le cuesta pronunciar las palabras, todo eso. Qué bien, porque los autistas son bien inteligentes. Cuando tienen buena estimulación desde temprana edad, ellos pueden desarrollar todas sus capacidades. Les cuesta un poco, pero llegan a desarrollar todas sus capacidades en un máximo nivel. Incluso pueden llegar a ser especialistas en un determinado tema. Hay otro también que tiene solo 2 años, que sabe el abecedario, las figuras, los colores, todo sabe bien y se sabe pronunciar bien. Es que Varios de eso esos niños saben bien, si solo tienen 2 añitos y saben bien. excelente, es que hay buena estimulación. Cuando el ambiente te propicia una buena estimulación, el niño aprende, pero así de volada. Todos los aprendizajes que quedan a su alrededor. Bueno, muchas gracias. Continuemos con el tema entonces. En el segundo año, la imitación. El aprendizaje del niño pequeño, la imitación tiene un papel muy importante. Se adquieren hábitos, actitudes, opiniones, formas de pensar y la cultura y con sus costumbres. Por medio de la imitación aprenden conductas,
observan y replican comportamientos de modelo, padres o pares, que los pares son sus compañeros, amigos. También desarrollan por imitación la empatía. Entienden y reflejan sus emociones propias y de otros. A través de la imitación también, cuando ven cómo sus papás, si están riendo, ellos ríen. Si lloran, también lloran. Si están tristes, también están tristes. O sea, por imitación también se aprende las emociones y a gestionarlas también. Aprenden a formar su identidad también, de acuerdo a los rasgos y valores de las personas que son significativas para ellos, que le denotan algún sentimiento, como sus papás, sus tíos, sus primos. O sea, ellos siguen a las personas, pero por afinidad, que ellos crean que sea su modelo, ¿no? Como en la imagen, por ejemplo. Miren una mamá trabajadora y tienen a su niña que la está imitando tal cual. ¿Cuál creen que va a ser su futuro de esa niña? Al igual que el de la mamá, ¿verdad? Ustedes, Así como se ve en la imagen. tal cual, ¿verdad? No, miren la imitación tan correcta, hasta los lentes, mira. A ver ustedes en su proceso de aprendizaje que han tenido, ¿qué han aprendido por imitación en su familia, digamos? Algunas personas podemos ser, digamos, como un ejemplo, como tu mamá, digamos. Mi mamá está aquí como la niña es trabajadora. Por imitación también nosotros somos trabajadoras porque queremos ser como nuestra mamá. Fue una mamá bien trabajadora, colaborativa, ayudaba a sus amigas. Y esa clase de enseñanzas que vemos o costumbres que hay en nuestra familia también nos marcan a nosotros como personas, aunque digamos, no quiero ser como ella, pero sí somos como esa persona. ¿No les ha pasado que en alguna vez le dicen, ay, eres igualita a tu mamá y te comportas como tu mamá, o ríes como tu mamá, o trabajas como tu papá, así, ¿no? O bebes como tu padre, también dicen, ¿no? También hay esas opciones negativas, digamos. A ver, ¿alguna experiencia de ustedes quisiera saber con la imitación? Para que la tengan clara. Yo, Acuérdense de sus años de adolescencia, de años de familia, o ritos también que hacen en su familia, las reglas de su casa, que por imitación también las reglas las copiamos, digamos, de nuestra casa, ¿no? ¿Alguien, chicos? ¿Despierten? Dice, ¿Sí? en mi casa yo me gustaba imitarla a mi tía cuando venía, ya que Ya. habla harto y se ríe. Y un día que ella nos estaba contando lo que había pasado para el Año Nuevo este año, que mi tío, es que ellos se pusieron a estar celebrando, ¿no? Y mi tío, como él no puede tomar ni hacer casi nada por lo de su presión arterial, él empezó a fregar los foquitos y nosotros nos poníamos a estar imitándolo lo que él hacía y él se podía reír en vez de enojarse porque claro, en su ataque de impotencia no puede beber o algo, se puso a estar ahuyentándolo y nosotros nos reíamos ese día y nos pusimos a imitarlo. Ah, ya. Pero ¿en qué influye ese tu carácter? ¿En la persona que es alegre? ¿O cómo? Como No por el te sentido de imitar a la persona cuando está así. No te entiendo entrecortada. No te escuché lo último que dijiste, Denise. Uy, se fue la señal, parece. Hola, ¿me escuchan? Sí, Lisa. Sí, licenciada. Ah, ya.
que quedé aquí en mute. No le escuché a la compañera, estaba su micrófono medio raro. A Luciana Ramos, por favor, va a disculpar, no le vi la manito levantada. Su aporte. O Zoe Luciana. Bueno, pasemos. Bueno, soy Luciana Ramos. Dice, ¿Sí? era de hace rato, no bajé la manita, era de hace rato. Ah, ya. Bueno, aquí a Nicolás. Podría ser, Listen, cómo era mi mamá, digamos, de trabajadora en ese aspecto, que no se corría a cualquier tipo de trabajo con tal de tener la familia estable, ¿no es cierto? Y obviamente ser responsable en su área y dar lo mejor, pues, porque para eso también es el trabajo y eso lo estamos haciendo actualmente en lo que estamos trabajando. Gracias por tu aporte, Nicolás. Eso es correcto, o sea, la familia es la primera escuela que tenemos y a través de la niñez, la adolescencia y hasta llegar ya a la adultez, vamos representando todo lo que nos enseñaron, lo que fue en nuestra primera escuela, que es la familia. La familia nos marca de manera muy expresa para los roles sociales que vamos a tener posteriormente. Sí, Alexander, tu aporte. Muchas gracias, Nicolás. Buenas noches, Listen. Yo creo que este título, la invitación, desde muy niño, creo que para ellos es un espejo, ¿no? O sea, la familia es un espejo en el cual ellos ven, ¿no? El reflejo de lo que son las personas en las que viven en su entorno, ¿no? Por ejemplo, yo viví con mis abuelos, yo me crié con mis abuelos, y por ende he crecido, se puede decir, sí, con el reflejo, ¿no? Que ellos me transmitieron, que ellos me enseñaron también, aparte de principios de valores y temas sociales igual, pero y también cosas creo que son muy personales, como la personalidad, ¿no? Eh, el carisma, el autoestima, ¿no? La esencia de una persona, la autenticidad, y eso es lo que ves en tu familia, ¿no? En la familia que te encuentres, eso refleja, ¿no? Como espejo, tú lo tomas como ejemplo y claro, y llegas a hacer eso, ¿no? Algún día porque has crecido conforme a ese ambiente, ¿no? Sí, es correcto, Alexander. Gracias por tu aporte. La familia es nuestro primer modelo, es nuestro espejo. Y cuando salimos a nuestra sociedad, vamos como representantes que somos familia tanto, digamos, ¿no? Es lo que nos ayuda a lo largo de nuestra vida, todos esos aprendizajes. La familia nos ayuda a desarrollarnos bien en nuestra sociedad y a los roles que nos enseñaron con nuestros valores, con nuestras culturas, nuestras creencias. A lo largo de nuestra vida lo vamos desarrollando en nuestra sociedad. Bueno, gracias por sus aportes. Vamos a continuar. La autoafirmación individual. Entre los 2 y 3 años, el niño empieza a actuar por oposición. Se diferencian de la madre y de los demás. Descubren que es capaz de realizar cosas por sí solo. Aparece la terquedad y la obstinación, que es la rebelión, ¿no? En la autoafirmación, en esta etapa los niños exploran su identidad y se afirma su yo y lo que es mío. Aprenden a jugar con sus compañeros y también exploran a ver los límites de los papás, qué les permiten y no les permiten hacer. Prueban también su autonomía y la reacción de sus acciones, cómo les afecta a los padres, a los adultos o a los que los cuidan, a los niños. La interacción social de 3 años es un hito muy importante. Alrededor de los 3 años surge la verdadera interacción social. Es una etapa esencial en el proceso de socialización. Favorece la intervención del adulto que crean el clima oportuno, la importancia de la enseñanza preescolar.
Los niños en esta etapa juegan con otros niños, comienzan a interactuar, aunque a veces hay conflictos. Aquí en esta etapa hay conflictos porque como son posesivos, como dicen, están formando su personalidad, también todas sus cosas son de mí, no lo presto, digamos, ¿no? Pero aquí ya, con el aporte de la maestra, ya les va enseñando que tienen que compartir, ¿no ves? Ese es el. Aprenden las reglas básicas también. Hay reglas básicas en las aulas de convivencia. Si hay que tener limpio el aula, si ensucias hay que limpiarlo, o sea, ellos van aprendiendo reglas también, de aprender reglas básicas, digamos, ¿no? Y a seguirlas también. También prefieren jugar con ciertos niños y hay preferencias también emocionales que se conectan. Juegan con ciertos niños y con otros no, con los que se sienten más cómodos, ¿no? En la segunda infancia de la escolaridad, con el ingreso a la escuela de 6 a 7 años. La sociedad les exige un poquito más, que sean mayor independientes, que tengan responsabilidad propia en sus funciones y que hagan sus tareas. En esta etapa también surge el fenómeno grupales importantes de los líderes, los amigos populares, también hay amiguitos o compañeros que son rechazados. Al niño empieza a interesar las características y las personalidades de sus amigos, más que otra cosa en esta etapa que es la segunda infancia. También se desarrolla habilidades académicas y sociales. Aprenden a seguir reglas y trabajar en equipo también. También son más independientes. Tienen amistades más estables y se comportan bien con los otros. Adquieren valores, normas sociales, contribuyen a las dinámicas de grupo y aprenden a colaborarse entre ellos. Esa es la segunda infancia de escolaridad. De los 10 a los 13 años. Se alcanza una meta en la evolución de la personalidad y socialización. El interés se centra en avanzar en el conocimiento del mundo exterior. Es una etapa de relativa estabilidad. Su desarrollo personal es buscar su identidad, ya que tiene mayor autoconciencia. Sus relaciones con los otros son más importantes. Participan activamente haciendo deporte, desarrollan sus habilidades de liderazgo, de cooperación, de resolución de conflictos, comienzan a entender el impacto de las acciones en otros. También viene el comportamiento de la solidaridad. Es la edad de la solidaridad entre los miembros del grupo. Se apoyan mutuamente frente a elementos exteriores que reciben como amenazantes. El adulto en esta etapa es visto como el ser lejano, que está fuera de la órbita del grupo, o sea, se lo ven como una amenaza cuando están en grupo, pero cuando están a solas van y los buscan para ver sus consejos y para ver que los guíen, ¿no? Su desarrollo personal es buscar su identidad. Ya tiene su mayor autoconciencia. Sus relaciones con otros son más importantes. Participan activamente en todo, ¿no? Son los adolescentes. En la pubertad. La pubertad es un cambio. Al llegar a la pubertad se produce otro cambio significativo. Estos grupos consolidados de la etapa preadolescente se disuelven en muchos casos, dando paso a nuevas formas de relación. En este caso dice, si tenemos amigos cuando éramos niños, a veces ya se separan y van y se forman otros grupos ya por afinidad, digamos, ¿no? En esta etapa también trae cambios físicos en su crecimiento, a su nivel hormonal, también cambios emocionales, son más inestables, entra la ira, la tristeza, la euforia, hacen esos cambios bruscos.
se autocritican en la pubertad, buscan la aceptación de los otros, cambian amistades y roles sociales. Ellos empiezan en los roles sociales a ser líderes o a tener rebeldía, ser también amigo leal, o ser un estudiante, o también ser en el rol de deportista. Eso es en el pubertad. En la adolescencia, es considerada, al igual que la infancia, una época decisiva en la configuración de la personalidad. Cualquier trauma psíquico temprano puede marcar esta etapa. Es el momento de tránsito hacia la adultez. También es una etapa de transición entre la niñez y la adultez. Se caracteriza por cambios físicos y emocionales y sociales. Se desarrolla la sexualidad, la necesidad de independencia y cambios de humor. Tiene influencia en los grupos, en los amigos y también en la familia. Y también tienen contribución a sus valores. Hay tipos de socialización. La socialización primaria. Todos los cambios en el ser humano hasta su adolescencia es parte más fundamental y decisiva. En la socialización primaria es el proceso donde el niño aprende normas, valores y comportamientos, que es la familia, es la base de la personalidad, ya que enseña el afecto, el respeto, la comunicación y hábitos básicos y se dan en el hogar, los cuales influyen en el carácter y en la autoestima. La socialización secundaria corresponde a la adultez. El individuo entra en una personalidad ya formada. Ocurre cuando el individuo interactúa con situaciones como la escuela, la comunidad, los medios de comunicación, refuerza las normas sociales, fomenta la responsabilidad y la disciplina. Ese es en la adolescencia. Ahora tenemos la vida adulta. En esta etapa se caracteriza por una relativa estabilidad. Lo nuevo que se aprenda difícilmente afectará a los aspectos esenciales, ya aprendidos en la infancia. Incorporarse al mundo laboral y a la producción implica aprender nuevos comportamientos. Estos nuevos comportamientos se integran a los ya adquiridos anteriormente. En esta etapa la personalidad se consolida. El individuo asume roles sociales como padre, como trabajador, como madre, como ciudadano. Es más responsable. Son autonómicos y estables emocionalmente. Participan en la sociedad, tienen compromisos laborales y conforman también una familia. Esa es en la vida adulta. La complejidad social. Debido a la complejidad del mundo actual, el adulto entra en contacto con múltiples grupos constantemente. O sea, asume varios roles en la etapa adulta. Aquí tenemos en la primera fotografía del rol de un trabajador en su oficina o de compañero también. Aquí tenemos la segunda foto del rol de un padre que conformó una familia. Ya tenemos otro rol. También aquí tenemos otro rol de amigo que está compartiendo con todos los amigos, ¿no? Ya el adulto pasa de roles en la sociedad. Su exigencia. Esto exige tener una estructura de personalidad fuerte y segura para responder adecuadamente. La vejez, la socialización terciaria. Surge la necesidad de diferenciar esta etapa. Se inicia muchas veces con la crisis personal, ejemplo, la jubilación, ya que el mundo social se restringe. Es un proceso de la vejez, es una adaptación a nuevos roles sociales. En estas etapas posteriores de la vida, como la jubilación, la viudez o cambios o reajustes de identidad y de adaptación a nuevas formas de integración social.
La vejez se presenta con cambios físicos y emocionales, con la soledad, con la depresión y la discriminación social. Eso pasa en la socialización terciaria. El problema principal, la desocialización, es cuando el sujeto abandona comportamientos aprendidos y grupos de pertenencia. Es cuando ya se están jubilando, ¿no? Y ya los padres ya no trabajan, ya no saben qué van a hacer, empiezan a deprimirse, ya les llega la soledad o han perdido, aparte de ir a jubilarse, ya han perdido a su pareja, son viudos, o sea, todos esos roles, todos esos aprendizajes son nuevos en su condición ya de que ya no son unas personas en la sociedad trabajadora, sino que tienen que jubilarse, ¿no? Ya es una etapa de la vejez que le viene a uno. También tenemos el proceso de resocialización. Tiene que iniciar un nuevo aprendizaje para adaptarse a un mundo distinto. O sea, ya el adulto mayor, ya jubilado, tiene que buscar otras actividades, reunirse con sus pares que son de la misma edad, hacer actividades o viajar. Todo eso tiene que ser, sí, estimulado por los hijos o por la misma sociedad, porque si no, a veces hay sociedades que los marginan y ya ellos se sienten tristes, les da la melancolía y se van alejando de la sociedad y se van encerrando en su mundo y ya empiezan a enfermarse. Esas son las consecuencias. La naturaleza de los problemas. La mayoría de los problemas que aquejan a las personas de edad madura se deben más que todo a los problemas sociales y puramente convencionales. Los prejuicios, el paternalismo, tienden a marginarlos y subestimarlos, sus capacidades. A ver, ¿alguno de ustedes tiene a sus papás o a sus abuelos cuando se han jubilado? ¿Ustedes los han visto? ¿Cómo se Sí, sienten? sí, licenciada, yo tengo una opinión sobre mi abuelo. ¿Ya? ¿Cómo fue su desarrollo y cómo está hasta Eh, ahora? bueno, como menciona acá, este tema de la vejez y la socialización terciaria mi abuelo se jubiló y cambió rotundamente su vida, sus hábitos, su entorno social, su manera de vivir, todo, ¿no? En la sociedad, digamos, ¿no? Pero también creo que la persona adulta mayor tiende a aislarse, ¿no? Porque también sabemos que de la pandemia, ¿no? Han adquirido un ritmo de vida muy sedentario y de esa manera mi abuelo ha empezado a vivir, ¿no? Con el sedentarismo, ya no hacía deporte, antes de la pandemia él todavía hacía actividad física, hacía deporte, jugaba frontón, salía frecuentemente, ¿no? Con mi abuela, pero desde que pasó la pandemia cambió su vida, ¿no? En todo sentido, ya adquirió otro, se puede decir otra personalidad, ¿no? Que ya no fue la misma y no fue el mismo después de la pandemia, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora eh, él, sigue cambiando, ¿no? Pero también se cuida en el tema en el tema cognitivo. Él siempre ha hecho crucigramas, ¿no? Y lo sigue haciendo hasta ahora, ¿no? Ya no con la misma energía de antes, la capacidad, pero lo sigue haciendo para obviamente no llegar a tener enfermedades cognitivas, ¿no? Por eso él lo realiza, ¿no? Porque tener una vida sedentaria totalmente como consecuencia es también tener enfermedades no solamente físicas, sino también mentales, ¿no? Entonces, de esa forma él no se ha descuidado, ¿no? Pero en otras áreas de su vida, pues ya no pudo recuperar eh, ese ambiente, esas rutinas que tenía antes. Gracias, Alexander, por tu aporte. Sí,
les afecta mucho cuando se jubilan porque ya no se sienten útiles para la sociedad. Y cuando no tienen nada que hacer, entonces ellos empiezan a ser sedentarios, a retraerse y a no salir, ya no salir y juntarse con los amigos. Andrea, ¿tu aporte? Sí, dicen, yo tengo a mi abuelita, igual que ella es jubilada ¿Ya? y ella ya recibe su, ¿cómo se dice? Su bonozono, ¿ven? ¿Ya? Eso porque igual le veo a mi abuelita que ya ella necesita ya quien la ayude, depender de su nieto, hacer sus papeles y eso. Ya van cambiando las cosas, sí. Sí, es muy complicado cuando uno ya llega a la vejez. Peor si uno no los estimula, no los dice, no los lleva a lugares de recreación, digamos, a sacarlos o animarles a hacer otro trabajo que no sea ya el que ellos representaban, digamos, ¿no? Así es. O a llevarlos de viaje o incentivarlos a que ellos hagan deporte, que como ya tienen tiempo, porque antes no hacían deporte o no hacían determinadas cosas o no viajaban o no un hobby que no lo representaban, hay que estimularles y decirles que ahora lo pueden hacer porque ya tienen tiempo, ¿no? Siempre Así es. sí, hay que sacarlo porque ellos tienen como ya no se sienten útiles, ya ellos se retraen, quieren estar solos, encerrados y alejarse, ¿no? De la sociedad porque ya se sienten inútiles. Y eso no está bien, hay que sacarlos más bien y ayudarlos y llevarlos a centros. Menos aquí, por ejemplo, en Bolivia, no he visto que hay centros donde los lleven a los adultos mayores a hacer actividades, ¿no? Para que se junten, charlen. Aunque vi también uno ¿qué se llama? En aviación, creo, que hay personas de 50, 60 años que se reúnen, más bien que ya están habiendo esos centros, donde uno puede ir y bailar sus músicas antiguas y hacer amistades también para llevarlos ahí a las personas adultas para que se distraigan un poco o bailen o escuchen sus músicas de antes, ¿no? Es una manera de estimularlos y que no estén encerrados. A ver, Andrea, gracias por tu aporte. Andrea, tu aporte. Ya dije, licenciada. Ah, ya. Gracias, Andrea, entonces. Matías. Licen, yo para psicología he hecho como una voluntariado en un centro de adulto mayor y hemos hecho actividades para así estimular o desarrollar mejor sus habilidades cognitivas y fue bonito porque la pasaban bien, o sea, las personas adultas mayores en ahí, como que le gustaba que nosotros vayamos a hacer actividades. Sí, es bonito que estimular a las personas, hacerlos sentir útiles, importantes, porque eso es lo que les pasa ya en sus rasgos psicológicos, ellos se van sintiendo que ya no tiene sentido, digamos, porque toda su vida era trabajar y al estar con su familia, ya su familia ya han crecido, también la pareja ya ha fallecido, o los hijos ya tienen su propia vida, entonces ellos se sienten solos y empiezan a encerrarse y no querer salir más de sus encierros, ¿no? Y ser una vida sedentaria y ahí empiezan las enfermedades y se van complicando. Gracias por tu aporte, Matías. Janés. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Yo quería, bueno, por la edad que tengo, quería mencionar algunos aspectos de que quizás los demás no se dan cuenta. Y es que como hay ciertas etapas de la vida y una de ellas es la responsabilidad por la familia en la etapa adulta temprana, que uno deja ese aspecto social, porque cuando uno es joven, digamos, todas sus amistades son jóvenes, somos de la tanda, entonces hay muchas actividades, pero cuando ya entramos en esa otra faceta de la vida,
nos aislamos del mundo social y nos incluimos solamente para la familia. Muchas personas lo hacen así, son muy pocas las que se dan tiempo para socializar. Entonces, cuando ya viene la etapa de la jubilación, lo que sucede es de que no hay ese mundo social. Y pienso que es ahí la decadencia, ¿no? Entonces, en que tiene que haber, como usted bien dijo, si no había tiempo antes para socializar, ahora ya hay un tiempo, digamos, ¿no? Pero ya cuando las fuerzas, ya la alegría ya no es la misma, o puede ser que sea alegre, pero el cuerpo ya no les responde, entonces por el desgaste de la vida, por la edad, entonces no se junta todo eso como cuando uno es joven. Entonces pienso que eso es importante. Cuando yo tengo la oportunidad de charlar con gente joven de sus papás, yo les digo, el mejor regalo que le pueden dar a sus papás es darle un motivo, bueno, en chiste digo, un motivo para peinarse, le da. Pero si uno no sale, uno está ahí en su casa con los trajes domingueros colgados, digamos. Entonces, la mejor estrategia es que haya motivos para salir, ¿no? Para ponerse ese vestido que no se pone, para sentirse bonita, bueno, para salir, ¿no? Actividades fuera del hogar, digamos, serían salidas, ¿no? Y reconectar, pues, o hacer nuevas amistades, ¿no? Pero eso yo pienso que la familia debe colaborar en ello. Eso sería. Gracias por tu aporte, Janet. Sí, eso es muy cierto. La familia es importante, pero como todo, la familia está en ese proceso de trabajo, de ocupación en su propia familia, entonces uno desatiende al adulto mayor, a nuestra familia, a nuestros padres, ¿no ven? Entonces hay que generarles en ellos, cuando pasa eso, espacios donde ellos puedan ir a recrearse, aprender, a reaprender nuevas conductas de socialización, ya no ya en la época cuando eran jóvenes, sino cuando ya son adultos, empezar a salir, a caminar, a los parques, generar nuevos hábitos. Y todo eso tiene que ver la familia. Sí, Alexander. Entonces yo quería aportar otro punto sobre el tema de la vejez. Era que yo he visto también el comportamiento de mi abuela en el transcurso de estos años y he notado que su personalidad, quiero decir, su forma de ser, su carácter, ha cambiado mucho en el tema en el cual si él era muy temperamental, se enojaba rápido, o tal vez era muy impulsivo antes, ahora su comportamiento es todo lo contrario, ¿no? Llega a ser paciente y llega a tener un cambio, ¿no? De comportamiento, ¿no? Pero también he visto que no solamente en él, sino también en varias personas de la tercera edad que tienden a comportarse como niños mientras envejecen, ¿no? Y cuando ya tienen esa edad, ¿no? 60, 70 años, ¿no? Tienen un comportamiento infantil, llegan a tener un comportamiento infantil. Y es curioso porque la transformación que ellos tienen, ¿no? Como tú los has conocido y como son ahora, es muy distinto, muy diferente. Son otras personas en pocas palabras, ¿no? Y ese punto es que yo quería opinar. Y también quería su opinión igual es por qué se da ese cambio de muchas personas de tener esa actitud y esa forma de ser a tener otra actitud totalmente distinta cuando ya son mayores ya. Tanto así que se llegan a comportar como niños. Gracias por tu parte, Alexander. Sí, es que en esas etapas ya, como ya no hay el estrés social y el compromiso de trabajar, de estar constantemente buscando cómo ganarte la vida, ya en la etapa de la jubilación, de la vejez, ya estás más en calma, digamos. Ya no hay esa presión social. Ya ahora más bien buscas qué hacer, entonces vas cambiando. Y es verdad también, vuelven a ser como niños. Y como vuelven a ser como niños es donde más necesitan el cariño, el respeto, el amor, hacerlos sentirse útiles. O sea, mandarles a hacer actividades que ellos puedan
de acuerdo a sus limitaciones también, pero hay que hacerlos sentirse útiles. Y también tratarlos, ¿no? Con mucho cariño, así como con los niños, porque a veces también se aburren rápido, ya se vuelven más repetitivos en sus acciones, no les gusta cuando se van encerrando en sí mismos o se van deprimiendo. Eso es lo importante, hay que sacarlos de ese tema y hablarlo, hacerlo, que hagan terapia, que hagan ejercicio, que hagan algún interés, que ellos tengan, que hayan querido hacer antes y no lo pudieron hacer. Tienen tiempo ahora, entonces hay que estimularlos y tratar de buscarles lugares para donde ellos puedan distraerse, ¿no? ¿Algún otro aporte más, muchachos? Ninguno. Bueno, vamos a continuar para terminar. Aquí hay los factores de prevención que estábamos hablando. Tenemos que ver su salud, también tenemos que ver su autoestima, su estabilidad económica, la estabilidad social, los lazos familiares, tener una actitud abierta al futuro. El contacto con la realidad es muy importante en esta etapa. Evitar el aislamiento, la marginación, porque ellos tienen tendencia a marginarse, a encerrarse, porque ya no se sienten útiles. Sus elementos es importante la prevención de su salud también, porque cuando ellos se van encerrando ya no quieren comer, ya no quieren salir, entonces se van enfermando. Las problemáticas no son solo consecuencias del envejecimiento biológico, sino de las condiciones de vida en los que ahora están, ¿no? En su jubilación. En conclusión, el desarrollo de la personalidad es la historia de cómo el humano se convierte en un ser social. Es un ciclo vital donde cada etapa, desde el vientre materno hasta la vejez, aporta elementos esenciales para la configuración de un yo único, influenciado permanentemente por el aprendizaje y el contexto cultural. Bueno, hasta aquí acabó el tema. Queridos alumnos, espero que les haya servido. ¿Tienen algunas preguntas, consultas? Licenciada. Disculpe, Lisa. ¿Sí? ¿Puede volver a la anterior diapositiva para sacar la foto? A ver. Ahora vuelvo.